Bueno, bienvenidas a todas mis amadas hermanas. Esta es una maravillosa mañana y vamos a disfrutar este tiempo especial aprendiendo de nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, en los Salmos. Estamos buscando a Él en los Salmos y esta mañana vamos a disfrutar algo muy especial. Vamos a deleitarnos en las cosas celestiales. Pensando en esto de buscar a Cristo, debemos mirar profundamente, ¿no es cierto?, cuán especial es el ir dentro de los salmos, escudriñando la palabra y buscando a nuestro Redentor. Entonces vamos a dar inicio a esta maravillosa mañana. Bienvenidas a todas y vamos a empezar con nuestra amada Alicia con una oración. ¿Cómo están, hermanitas? Buenos días. Vamos a alabar a nuestro Padre y gracias por estar aquí, por invitarme y que Dios sea utilizando nuestras vidas para su gloria y honra. Amado Dios, te damos gracias por este hermoso día que nos has dado, por la salud, por la vida, Señor, por los alimentos, por todo lo que nos das cada día para poder sustentar a nuestros hogares, nuestras familias. Gracias por nuestros hijos, por todas las personas, Señor, de nuestra familia que nos rodean. Ayúdanos, Señor, a ser ese instrumento que tú quieres que seamos para que muchos otros te conozcan y te sigan, Padre. Que seas tú obrando en nuestras vidas y que seamos la luz que quieres que seamos para los demás. Ayúdanos a ser fuertes, fieles y firmes, Señor, en tu palabra para que cuando el enemigo quiera entrar en nuestro corazón podamos ser lo suficientemente fuertes para poder estar frente a ti, Señor, y seguir luchando contra el mal. Gracias por todas las hermanitas que tienen la voluntad de hacer estas reuniones y ayudarnos a crecer, Señor, espiritualmente. Gracias por cada momento, Señor, brindado para ti, para tu gloria y tu honra. Gracias por las hermanas que van a exponer, Señor, tu palabra, que sean utilizadas por ti, Señor, como ese instrumento de amor y de crecimiento para las demás. Gracias por todo lo que nos brindas, Padre Santo. Gracias, gracias, gracias por todo lo que nos das cada día. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, agradecemos, Señor, y oramos. Amén. Amén. Damos paso a mi amada Pali y luego a Iliana con las alabanzas. Amén, mi hermana Patti. Vamos a cantar, mis hermanas. Vamos a dirigirnos a nuestro Señor con estas alabanzas cantadas, porque somos la iglesia de Cristo y cantamos alabanzas al que con sangre nos compró, dice preciosa letra. Entonemos. Con poder y autoridad, con gran gloria y potestad, tú viniste a levantar este reino sin final. Somos pueblo escogido, somos siervos del Señor, somos la iglesia de Cristo y queremos serle fiel. Y cantamos alabanza al que con sangre nos compró. Proclamamos un nuevo pacto en la gracia de la cruz. Aquí estamos hoy unidos, declarando a una voz. Somos la iglesia de Cristo. Somos siervas de Dios. Y cantamos alabanza al que con sangre nos compró. Proclamamos un nuevo pacto en la sangre de la cruz. Y aquí estamos hoy unidos, declarando a una voz. Somos la iglesia de Cristo. Somos siervas de Dios. Amén, mis hermanas. Así como somos la iglesia de Cristo, también tenemos que confiar en el Señor. Y a eso vinimos hoy en esta mañana, confiar en el Señor a iniciar esta semana. Alabemos así. Puedo confiar en el Señor, no me va a fallar. Puedo confiar en el Señor, no me va a fallar. Si el sol llegara a oscurecer y no brillare nunca más, yo igual confío en el Señor, no me va a fallar. Puedo descansar.
puedo descansar, que a su mansión Cristo me guiará. Si el sol llegara a oscurecer y no brillaré nunca más, yo igual confío en el Señor, no me va a fallar, no me va a fallar. No me va a fallar, y a su mansión Cristo me guiará. Bendición para todas las hermanas que tal vez están ingresando, y vamos a entonar otra alabanza. La 432, mi hermanita Esperanza, si no yo aquí la tengo, que es Vine a adorar a Dios. Vine a adorar. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón y me mostró un camino mejor. Y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Vinimos a adorar a Dios. Vinimos a adorar a Dios. Vinimos a adorar tu nombre, Señor. Vinimos a adorar a Dios. Él vino a nuestra vida en un día muy especial, cambió el corazón y nos mostró un camino mejor. Y esa es la razón por la que decimos hoy, vinimos a adorar a Dios. Amén, mis hermanas. Todas vinimos esta mañana a adorar a Dios y a aprender y a llenar ese corazón aprendiendo de su palabra. Damos paso con la hermana Eliana. Amén, amén. Gracias, Pati. Y hermanitas, como venimos a adorar a Dios, pues entonces debemos de hacerlo muy gozosas, felices y con una sonrisa, ¿verdad? Da una sonrisa más, sonrisa abierta, sonrisa cierta, llena de amor. Da una sonrisa más, sonrisa abierta, sonrisa cierta, llena de amor. Quien tiene a Jesús vive para cantar, está siempre sonriendo aunque le vaya mal. Tropieza aquí, uy, se cae allá, se levanta de nuevo y se pone a cantar. Se levanta de nuevo y se pone a cantar. Así que nosotros todo es gozo, hermana, en el Señor. Bendiciones a todas. Adelante, mi hermanita Pali. Dios me la bendiga. Amén. Bendecido día, hermanas. Agradezco a Dios la oportunidad que me da de poder compartir con ustedes. Y también les agradezco a ustedes, a nuestra hermana Esperanza, por la invitación. Y comentaba con ella hace un momentito, decía, hermana, ¿a quién se le ocurrió estar buscando a Jesús en los salmos? Y se ríe. Y dice la hermana Wanda, pues Esperanza, Esperancita. Y me río y le digo, ¿sabe? Algo que nunca lo había pensado de la manera como ahora se está trabajando. Y qué interesante es ver las similitudes de las situaciones que vivió nuestro Señor, que no son cosas que no haya vivido pues cualquiera de los que están ahí en la palabra, ¿verdad? Ejemplos, y cómo es increíble las similitudes, vuelvo a mencionar. Y pues bueno, hermanas, el salmo que a mí me ha tocado compartir es el Salmo capítulo 10. Yo creo que muchos de ustedes quizá conozcan mejor que yo las historias que vamos a estar viendo, que vamos a estar estudiando.
Hermana Esperanza, no sé cuánto tiempo tengo para compartir. Bueno, lo que le guía el Espíritu Santo, hermana. Gracias, hermana. Gracias, gracias. Bueno, pues vamos a trabajar sobre el Salmo número 10. Estuve escuchando grabaciones que se quedaron ya en YouTube y es muy interesante, les decía, las similitudes. Como que de pronto el título, Buscando a Jesús en los Salmos, me pareció un poquito como, pues, ¿qué estás buscando a Jesús? Digo, si estamos hablando de otras historias o de lo que le pasó al que en este caso estaba escribiendo. Entonces, como que se me hacía algo extraño. Pero al momento de estudiar, hermanas, te vas dando cuenta la similitud. Y lo que más me conmovió en muchas ocasiones es ver historias, ¿verdad? El estar buscando esas similitudes en lo que está describiendo, en este caso, pues, David, que está hablando sobre lo que él está sintiendo, verlo reflejado en las situaciones que pasó Jesús. Y aquí les vamos a ir estudiando, hermanas, y soy sincera, más de una vez se hizo un nudo en mi garganta, más de una vez lloré, más de una vez la piel se me erizó, pensando en las situaciones difíciles que ha vivido nuestro Jesús. Salmos, cuando hablamos de salmos, hermanas, estamos hablando de una alabanza. Cuando hablamos de salmos, viene de la traducción de varias palabras griegas, las cuales traducidas le dan los siguientes nombres. Al hablar de salmos, hablamos de alabanza, hablamos de salterio, hablamos de oraciones, hablamos de himno, hablamos de composición o canto de alabanza a Dios. Hablamos de una canción cantada con acompañamiento de un instrumento de cuerda. Recordemos, hermanos, de David, ¿verdad? Se recuerdan que él era un salmista y él portaba en ese tiempo pues una arpa que él sabía tocar y de esa manera él componía y acompañaba en ese tiempo aquellos cantos que entonaba a nuestro Padre. Entonces, al hablar de salmos, hermana, estamos hablando de alabanza a nuestro Dios, de una oración que cada uno de los que escribió lo hizo con esa, ¿cómo decir? Con esa inspiración para poder redactar, para poder escribir la necesidad que estaba sintiendo. Cantos. Vamos a iniciar con el verso 1, Salmos 1:1. Y el pasaje dice, ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Hermanas, cuando yo pensaba la similitud de este salmo, buscando a Jesús en los salmos, creo que ustedes pueden ver esta imagen que está ahí y no hay muchas vueltas que darle. Mateo capítulo 27, verso 46. Ahí podemos ver, hermanas, cómo Jesús al estar en ese momento de ser crucificado, de estar pasando la agonía de la cruz, al estar pasando todo lo que él vivió, el dolor, las burlas, la injusticia, llegó un momento en el que él dice, Elí, Elí, lama sabactani. Dice el verso 46, Jesús sintió como si su padre lo hubiera abandonado. Y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué similitud? Volvamos a leer el verso 1 del Salmo 10. Porque estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación. Hermanas, la nota comparativa aquí para mí es que el dolor, la tribulación, las pruebas, puede hacernos sentir que la presencia de Dios no está con nosotros, tal y como lo sintió Jesús. Vamos ahora a ver el verso 2 del capítulo 10 de Salmos. Dice el verso, con arrogancia el malo persigue al pobre. Será atrapado en los artificios que ha ideado. Lo dividí en dos partes, hermanas.
con arrogancia el malo persigue al hombre. Buscando a Jesús en este salmo, me fui a Mateo capítulo 2, desde el verso 1 hasta el 22, no lo vamos a leer, pero yo sé que usted ya conoce la historia de este rey, de este que estaba gobernando al pueblo judío, de este hombre llamado Herodes. ¿Recuerda usted aquella historia? Herodes tenía poder, Herodes era fuerte, Herodes era grande, Herodes era autoritario. Y vean lo que sucede cuando en el verso 2 del capítulo 2 de Mateo vienen aquellos magos a preguntar, ¿y dónde está el rey de los judíos que ha nacido? El verso 3 dice que oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Hermanas, estas palabras no las podía asimilar Herodes, mucho menos entender. O sea, ¿cómo me estás diciendo que hay un rey si el rey soy yo? ¿Cómo me estás diciendo que viene uno más grande si el grande soy yo? No lo podía entender. Y lo triste de esta situación, hermanas, es que ya lo sabemos, que él le pidió a estas personas, cuando lo encuentren, regresen y déjenme saber dónde está para ir yo también a adorarlo. Eso era la última intención que él tenía, jamás la tenía. Lo que él quería era encontrar a este pequeño ser llamado Jesús, a este pequeño enviado que nuestro Padre con tanto amor y con un propósito envió para salvar al mundo, para hacerlo un rey de un pueblo especial. A Herodes no le pareció. Con arrogancia, el malo persigue al pobre. Fue tanta la arrogancia, hermanas, de este hombre, tanto el coraje, que al verse engañado, al ver que nadie le respondía dónde estaba el rey, él empezó a calcular en su mente. ¿Recuerdan eso? ¿Cómo cuántos años podrá tener ese supuesto rey? Y fue tan triste, hermanas, ¿recuerdan esa historia? Que mandó matar a todos los niños, creo que eran menores de 2 años, con tal de aniquilar a ese supuesto rey que nosotros conocemos como Jesús, nuestro rey. Hermanas, fíjense la segunda parte. Será atrapado en los artificios que ha ideado. Antes de llegar ahí, quiero hacer mención al pobre. ¿Por qué razón me quiero referir a Jesús como el pobre? Hermanas, Lucas capítulo 2, 1 al 8 nos dice que Jesús nació en un establo. Estaba lleno el mesón, no había dónde poder darlo a luz. Entonces no hubo un lugar, hermanas, exclusivo, preparado para que nuestro Salvador pudiera llegar. Y eso, hermanas, ¿cómo lo define? Mucha gente en México no se quiere aliviar en el Seguro Social porque dice, o sea, ¿qué pasa? Paga una clínica de paga para que tú puedas tener como que, pues, o sea, ¿cómo te vas a aliviar en el Seguro Popular? ¿O cómo te vas a aliviar servicios médicos que tiene el país y que tienen algunos derechohabientes? Nuestro Jesús fue como un pobre, no hubo dónde tener un lugar especial para él. El lugar que tuvo fue un pesebre, así Dios lo diseñó. Mateo capítulo 8, verso 20, fíjense cómo se describe a él mismo. Dice, Jesús dijo, las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Nuevamente, no está teniendo abundancia en bienes, no hay bienes. Y vean ahora sí la parte 2 de con arrogancia al malo persigue al pobre, dice, será atrapado en los artificios que ha ideado. Mateo 2, capítulo 19 al 20 dice, mas muerto Herodes, he aquí el ángel del Señor aparece en sueños a José en Egipto diciendo, levántate y toma el niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, que muertos son los que procuraban la muerte del niño. ¿Qué sucedió con ellos? Fue cuestión de tiempo, hermanas. Murieron. Con todo y su necedad, con toda y su arrogancia, con todo lo que ellos querían hacer. No pueden prevalecer cuando Dios tiene planes. Murieron.
Nota comparativa, hermanas. El rey Herodes representa a ese ser arrogante y malo que persiguió a Jesús para matarlo. Jesús, siendo reconocido como rey antes de nacer, no poseía bienes materiales ni pertenecía a una familia pomposa o reconocida, situación que lo colocó como un ser cualquiera o uno más del montón, un pobre. Es triste, hermanas, pero vivimos en una sociedad en la que nos dicen cuánto tienes, cuánto vales. No tienes nada, no vales nada. Y cuando estás hablando de una persona como Herodes que lo tenía todo, ¿cuál rey si yo lo soy? No puede haber nadie más. Espero, hermanas, irles a no estarlas confundiendo, estarme explicando, o están confundidas. ¿No? Ok, vamos a ir al verso que sigue. En este ejemplo, hermanas, vemos en el verso 3 que dice, porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. Hermanas, aquí están 3 dibujitos que yo creo que no tienen mucho que aclarar. Mateo 26, capítulo 23 al 25, vemos la historia que habla de Judas. ¿Cómo vende a Jesús? ¿Cuál similitud? El malo se jacta del deseo de su alma. ¿Qué es lo que sucede? Fíjense. En el verso 23 preguntan, ¿y quién será el que te va a entregar? Y responde en el verso 23 Jesús, el que meta la mano conmigo en el plato, ese es el que me va a traicionar. Hermanas, había sucedido que Judas acababa de meter la mano junto con él. Y lejos de mostrar arrepentimiento, lejos de demostrar miedo, lejos de demostrar peligro, él no cambió su actitud. La historia ya la sabemos. Fíjese lo que sucede en Mateo 26, 14 al 16. Entonces dice, uno de los 12 que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y le dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Hermanas, el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Bajando Jesús en el verso 46 de orar del Getsemaní, dijo a los discípulos, levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Similitud, porque el malo se jacta del deseo de su alma. ¿Cómo estaba actuando Judas, hermanas? Como un malo. Bendice al codicioso, estaba obteniendo ganancias de su traición al maestro. Y desprecia a Jehová. Mateo 26, verso 47 al 50. Dice, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12. Y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Dice que no querían a Jesús. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y desprecia a Jehová. ¿No sabía Judas quién era Jehová? ¿No sabía Judas quién era Jesús? ¿No sabía Judas quiénes eran ellos? Claro que lo sabía, pero no le importó. Y entonces echaron mano y lo aprendieron. Nota comparativa, hermanas. Judas anduvo con Jesús y escuchó las palabras y enseñanzas que predicaba. Judas siempre supo quién era Jesús y sin embargo actuó como si no le creyera, o quizá fue que su avaricia fue mayor que su temor al castigo y despreció al Salvador. Y hermanas, ya conocemos su final. Mateo 27, 3 al 8. ¿Se recuerdan? Quiso remendar lo que había hecho.
ya no hubo tiempo. Vamos a la siguiente imagen. Verso 4 del Salmo 10 dice, el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Nuevamente, viendo aquí estas imágenes, hermanas, no hay mucho que explicar, y yo sé que ustedes conocen las historias quizá mejor que yo, las contarían mejor que yo. Pero Lucas 23, capítulo 35 al 41, nos hablan cómo el pueblo se burlaba, cómo el pueblo estaba tan crecido y tan creído de que lo que estaban haciendo era correcto, porque no que pensaban que una persona, hijo de un carpintero con una condición humilde, pudiera ser un salvador. Y lo más increíble, hermanas, es que el Señor había hecho tantas maravillas, pero no era suficiente para ellos. Dice Lucas 23, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios, y no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Si este es el Cristo, el escogido de Dios, y los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre. No había nada bueno en ellos, no había nada de humildad, no había nada de temor hacia Dios. Y fíjese lo que dice el 37, y si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Hermanas, ¿recuerdan de esos dos que estaban crucificados a un lado de Jesús? Uno de ellos fue el que dijo eso. Sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero hermanas, no había ni siquiera una palabra de arrepentimiento, no había ni siquiera un temor hacia Dios en este compañero, por decir así, en ese malhechor que estaba ahí a punto de morir también. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondió el otro, le reprendió y le dijo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo, hermanas. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Nota comparativa, hermanas. Es triste observar cómo la maldad y esa obsesión por burlarse y menospreciar a Jesús fue tan cruel y baja por muchos, incluso por uno que estaba a un lado de él esperando la muerte. Y ni ahí reconocía su maldad, y ni ahí reconocía su necesidad de arrepentirse ante Dios. Simplemente no había Dios en sus pensamientos. Hermanas, en la primera imagen donde están como dándole algo para beber, ¿se recuerdan qué hicieron con los vestidos de Jesús cuando murió? Se repartieron los vestidos, echando suertes. ¿Cómo para qué? No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Vamos al siguiente verso. Verso número 5. Dice, sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tienen muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Hermanas, nuevamente vamos a volver con Herodes. Pero este es hijo del primer Herodes que hablamos, de Herodes el Grande. Este Herodes, este hijo, Herodes Antipas, acuérdense que Pilato no hallaba una razón para acusar al Señor. No encontraba nada malo en él. Y escuchó, dice Lucas 23 del verso 6 al 12, escuchó que Jesús era Galileo y dijo, bueno, pues a él le toca la jurisdicción de Herodes, vamos a mandarlo para allá, para que pues allá lo juzguen.
Y habiendo Herodes, viendo que Jesús iba a ir donde él estaba, dice el verso 8, que se alegró mucho. Sus caminos son torcidos en todo tiempo, dice Salmos. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Verso 8 de Lucas 23. Se alegró mucho Herodes, porque hacía tiempo que deseaba verlo. Hermanas, ¿usted cree que había algo genuino? ¿Algo limpio de parte de Herodes? Porque quería ayudarlo. No, hermanas, ahí mismo verso dice ¿por qué? Porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Eso es todo lo que quería, era curiosidad. Y le hacía muchas preguntas, pero Jesús no respondía. Hermanas, dice el verso 10 de Lucas 23. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Otra vez era el revuelo, otra vez era volver con lo mismo, otra vez era volverlo a acusar. Tus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tienen muy lejos de su vista y a todos sus adversarios desprecia. Hermana, no había un deseo de buscar ser justicia para Jesús. Lo único que querían era ver qué milagrito ibas a hacer, a ver qué cosita extraordinaria hacías para nosotros, a ver qué tal respondías, a ver, era pura curiosidad. Entonces Herodes en el verso 11 con sus soldados le menospreció y le escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida. Hermanas, ¿por qué crees que hizo eso de ponerlo en una ropa espléndida? Quería ridiculizarlo. Y lo volvió a enviar a Pilato. ¿Qué es la nota comparativa, hermanas? Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande, recibió a Jesús cuando éste estaba siendo juzgado, pero más que por hacer justicia, era la curiosidad de ver qué podía hacer ese tal Jesús. Y su actitud burlesca al vestirlo de ropas espléndidas fue solo como una forma despreciativa de decir, ay, ya me aburrió, llévenselo a Pilato. Es triste, hermanas, es triste como que son las partes que les decía, me hacía llorar de pronto al ver la comparación, el sufrimiento de lo que se describía en Salmos, verlo aplicado en nuestro Señor Jesucristo. Y porque realmente yo nunca me había dado el tiempo de mirar esa similitud buscando a Jesús en los Salmos. Me estremeció. Verso 6 dice en su corazón, no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Cuánta seguridad, hermanas, cuánta arrogancia. Vean otra vez el dibujito, no van a batallar mucho para encontrar la historia. Lucas 12, 13 al 21. Van donde Jesús uno para decirle, oye, dile a mi hermano que parte la herencia conmigo. Y Jesús le dice en el verso 14, ¿y quién me ha puesto sobre vosotros como juez o como partidor? Pero le da un consejo Jesús y le dice, guardaos de toda avaricia. Dice en su corazón, no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. Fíjese, hermanas, en este ejemplo que yo sé que usted conoce. Este hombre, el rico insensato, pudo hacer bastante producción de sus graneros. Pudo multiplicar en grandes cantidades al punto de tener que crecer el granero para poder guardar aquello que él tenía, la semilla. Y en el verso 19 de Lucas 12 dice, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Dice en su corazón, no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Y ya sabemos, hermanas, qué sucedió con esta persona. Esa noche vienen a pedir tu alma y lo que has hecho, ¿de quién será? Las palabras de Jesús, hermanas, fueron claras. El ejemplo que Jesús compartió en esta parte, en esta historia, da una señal
Guárdate de toda avaricia y no te confíes en lo que tienes, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Interesante, ¿verdad? ¿Qué relación tiene Salmos con la vida de Jesús? Mucha, hermanas, mucha. Vámonos al verso 6, perdón, al verso 7. Dice, llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Vejación quiere decir maltrato y humillación. Debajo de su boca hay mucha humillación, maltrato y maldad. Llena está su boca de maldición, de engaños y de fraude. Mateo 26, 59 al 66, hermana. Aquí vemos cómo estaban buscando falsos testigos para que pudieran acusar al Señor, para encontrarle una falta, y la cosa es que no encontraban, no había razón. Pero vean la destreza con la que logran hacerlo responder, porque lo que él respondió era una verdad, era lo que ellos necesitaban. Dice en el verso Mateo 26, dice, buscaban algún falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte. Y en el verso 60 dice, pero no lo hallaron, aunque se presentaron muchos testigos falsos. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Finalmente llegaron 2 testigos. Verso 61. Y dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y reedificarlo en 3 días. El sumo sacerdote se levantó y le preguntó, ¿a responder? Dice, mira lo que estos dicen contra ti. Y el verso 63 dice, pero Jesús guardó silencio. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te ordeno en el nombre del Dios viviente. Fíjense las palabras. Te ordeno en el nombre del Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Era una verdad. A lo que el Señor respondió Jesús, tú lo has dicho. Y además les digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Poderoso y venir en las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasgó las vestiduras y dijo, ¡ha blasfemado! Era como que, está, era lo que yo quería. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? No. Ustedes acaban de oír su blasfemia. ¿Qué merece? ¿Qué les parece? Y la respuesta fue, merece la muerte. Hermanas, nota comparativa. El malvado en el libro de los Salmos no difiere del malvado en el Nuevo Testamento, ni difiere del malvado de la actualidad. Estos, con tal de obtener lo que desean, no tienen límites, no tienen contemplaciones al hacer el mal. Incluso se vuelven mentirosos, se hacen fraudulentos, sin ninguna limitación, solo el hacer el mal y conseguir lo que desean a su conveniencia. Vámonos con el verso 8. ¿Ya las dormí, hermanas? ¿Nomás de los ojos? No, nomás de los ojos, nomás poquito. Bueno, nomás uno está un poquito dormido. Salmo 10. Verso 8 al 10 dice, se sienten acechos cerca de las aldeas, en escondrijos, mata al inocente. Tus ojos están acechando al desvalido, acechan en oculto, como león desde su cueva, acecha para arrebatar al pobre, arrebata al pobre trayéndolo a su red, se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desgraciados. Hermanos, todo el capítulo de Juan, capítulo 19, vemos cómo es que se pulieron para lastimar a Jesús. Cómo es que estaban al acecho, cómo es que estaban buscando lastimarlo, cómo es que esta gente lo hirió, logró traerlo a donde ellos querían. Dice Juan 19. Así es que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Vámonos, primer cosa. Y los soldados entretejieron una corona de espinas, hermanas, y se la pusieron en la cabeza. Vamos, otra más.
O sea, ahí donde están ideando qué maldad hacer, cómo dañarte, cómo lastimarte. Y le vistieron con un manto púrpura y le decían, salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Dale más. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os los traigo afuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. O sea, ¿cuántos años tienen? Y la verdad es que yo no veo nada para hacer lo que ustedes están haciendo. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo, crucifíquenle, crucifíquenle. Y Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, pero yo no hallo delito en él. Hermanas, se sientan en acecho cerca de las aldeas, en escondrijos matan al inocente, sus ojos están acechando al desvalido, acechan en oculto como el león desde su cueva, acechan para arrebatar al pobre, arrebatan al pobre trayéndolo a su red, se encoge, se agacha y cae en sus fuertes garras, muchos desdichados, así cayó nuestro Salvador. Dice el verso 7, y los judíos respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe de morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Él lo era. Dice el verso 8, cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez al pretorio y le dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta y dice el verso 10, entonces le dijo Pilato, a mí no me hablas, no me vas a contestar. ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Y respondió Jesús, ninguna autoridad tendrás contra mí si no te fuese dada desde arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Hermanos, hermanas, Jesús fue casado, Jesús fue lastimado, herido, burlado, con lujo de detalle, con lujo de maldad, cuidando minuciosamente hacerle sentir mal hasta el punto de matarlo, porque esa es la especialidad de los malos. Es triste, hermanas, cuando vemos a la hora de elegir, mira, ¿sabes qué? Vamos a elegir, una vez al año dejamos ir a un malo. Chance que te salves. Y le pregunta al pueblo, sabiendo que aquel Barrabás era un hombre malo. ¿A quién dejó ir? Y el pueblo dijo, deja ir a Barrabás. Y la gente sería gritando, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Y así es que Jesús fue entregado, hermanas, para que fuese crucificado. Conmueve. ¿Qué tiene que ver el Salmos con el buscando a Jesús? Gracias, hermana Esperanza, y gracias a su maestro que le enseñó esa frase, busca a Jesús en los Salmos. 44 años tengo de vida, hermanas, y apenas aprendí a buscar a Jesús en los Salmos. Lo he buscado en las profecías, lo he buscado en Jeremías, en Isaías, pero nunca me había puesto a pensar Jesús en los Salmos. Vemos el verso, la nota comparativa, hermanas, es tan increíble como aquellos que se deleitan en el mal, acechan, provocan e incluso quitan la vida de aquellos con los que se ensañan, tal y como sucedió con Jesús. Verso 11, dice en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Mateo 27:43 dice, en tono burlesco nuevamente, hermanas, confió en Dios, líbrele ahora si le quiere,
porque ha dicho, soy hijo de Dios. Era un tono burlesco, hermana. Estos que lo dijeron, no lo decían con sinceridad. Estaban esperando que sucediera algo extraordinario, pero realmente ni siquiera creían que algo extraordinario iba a suceder porque lo miraban como un hombre más, como un mortal más. Dice en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, no le verá. Nota comparativa, hermanas, en forma de burla, aquellos quienes crucificaron a Jesús decían, confío en Dios. Y hasta dijo que era su hijo. Pues ahora que lo libre si es que realmente lo quiere, ya que Jesús se presentó a sí mismo como un hijo de Dios, como su hijo. Y ante esas circunstancias permitidas, hermanas, por el Padre, parecía que Dios no estuviera viendo lo que sucedía con Jesús. Y se permitió, como le contestó a Pilato, porque Dios tenía un propósito. Triste situación. ¿Qué tiene que ver los salmos con Jesús? Mucho. Verso 12 del capítulo 10 de Salmos. Levántate, oh Jehová Dios, alza tu mano y no te olvides de los pobres. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. Lucas 23:33. Hermanas, estando en la condición que estaba Jesús, pudiendo su padre mandar una legión y hacer tantas cosas, no lo hizo. Pudiendo tomar venganza, pudiendo tomar revancha, no lo hizo. Levántate, oh Jehová Dios, alza tu mano y no te olvides de los pobres. ¿Por qué no lo hizo, hermanas? Lucas 23:33. Vemos cómo llevaron a Jesús a la crucifixión. Y en el verso 34, Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hermanas, ¿por qué desprecia el malo a Dios? Y en su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. Vemos aquí la grandeza de nuestro Padre Dios, vemos la grandeza de Jesús, que aún estando en la condición de muerte injustamente, los miraba como unos pobres. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Los miraba como unos ignorantes. Nota comparativa. Es increíble que estando Jesús en la condición de muerte, en la condición de escarnio y de dolor, ahí mismo, fíjense, sentía compasión por la ignorancia del pecado en el que estaban, mismo que lo llevó a matarle cruel e injustamente. Levántate, oh Dios, alza tu mano y no te olvides de los pobres. Pudiendo volcar aquel dolor en destrucción, fue paciente. Vamos al verso 14 y ya casi terminamos, hermanos. Del Salmo 10. Tú lo has visto porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido, tú eres el amparo del huérfano. Hermanas, Mateo capítulo 9 habla de tantas cosas buenas que hizo nuestro Señor. Fue de bendición para el desvalido. Fue de bendición, hermanos, para el huérfano. Y aquí vemos en el capítulo 9, 1 al 8, vemos cómo le trajeron a aquel paralítico, ¿se recuerdan? Que no podía ser sano, pero sus amigos confiaban en que Dios podía sanarlo. Y vemos esa historia donde abrieron el techo porque había gran multitud y lo bajaron. Y cuando Jesús lo ve, ¿no? Así como que, órale, tantas cosas que hicieron. El Señor les dice, tus pecados te son perdonados. Y sabemos que alguien murmura como siempre por ahí, ándale, sí, pues qué fácil es decir eso, ¿no? Y les dice él, ok, para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados y también para sanar, le dijo al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y él se levantó y se fue. Tú has visto porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido, tú eres el amparo del huérfano.
En el verso Mateo 9, 18 y 26 vemos la historia de la hija de Jairo que ya había muerto, ¿se acuerdan? Mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y en el camino, hermanas, Mateo capítulo 9, versos de el 18 al 26, vemos la historia de que una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su mano, porque decía dentro de sí, si solamente tocar el borde de su mano será salva, de su manto. Pero Jesús volviéndose y mirándola dijo, ten ánimo, hija, te has salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Y al entrar en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente roto, les dijo, parteos porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echado fuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. Hermanas, el Señor era un amparo. El Señor daba consolación. 2 ciegos reciben la vista, Mateo 19, 27 al 31. ¿Creéis que puedo hacer esto? Y ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó sus ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Wow, hermanas. Mateo 19, 32 al 34. Un mudo habla. Le trajeron un mudo endemoniado y echando fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Y los malos seguían murmurando, pero el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios. Eso decían los fariseos, no lo reconocían. Mateo 19, 35 al 34, vemos aquí la grandeza de nuestro Padre, hermanas, porque dice que de él recorría, de nuestro Padre Dios a través de Jesús. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y al ver las multitudes, él tenía compasión de ellas. Nota comparativa. En estos versos, hermanas, vemos cómo el Señor Jesús fue y sigue siendo amparo. Y al ver la necesidad, al ver la humillación, él se compadece y actúa a favor del necesitado. Y no es nada distinto al día de hoy, hermanas. No es nada distinto al día de hoy. Jesús sigue siendo el mismo y siempre está dispuesto, hermanas, a escuchar nuestras oraciones cuando nosotros hablamos con un corazón contrito. Vamos al verso 15. Quebranta tú el brazo del inicuo y persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguna. Salmo 10, 15. Romanos 12, 19 dice, y no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Quebranta tú el brazo del inicuo. No lo voy a hacer yo, humano, no. Tú, Señor, eso es lo que estaba hablando el salmista. Y persigue la maldad del malo hasta que no hayas ninguna. Hebreos 10:30, pues conoce al que dijo, mía es la venganza y daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Nota comparativa. En estos pasajes, hermanas, vemos cómo la paciencia y la calma que nuestro Jesús ha demostrado al no responder con mal, al no responder con una fuerza omnipotente. Acuérdense que él puede hacer lo que él desea. No es porque sea débil o no es porque no pueda defenderse, sino porque él sabe que su Padre tiene ya un plan divino y que a su tiempo él mismo hará que cada uno reciba conforme a sus obras, sean buenas o sean malas. Quebranta tú el brazo del inicuo y persigue la maldad del malo hasta que no hayas ninguna. Verso 16. Jehová es rey eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. Recordemos Juan 1:1, hermanas, donde nos dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y cuando hablamos del verbo estamos hablando ¿de quién? De Jesús. Siempre ha existido. Jehová es rey eternamente y para siempre. ¿Por qué encontramos similitudes, hermanas? Porque al momento en que tú hables de Jehová, hablas del Hijo de él, hablas del que siempre ha estado con él. Juan 1:1 menciona que él siempre ha existido. Juan 10:30 dice, yo y el Padre, uno somos. Jehová es rey eternamente y para siempre. Ellos no son seres creados.
Ellos siempre han existido de la eternidad hasta la eternidad. Lucas 11:17. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. De su tierra han perecido las naciones. Todos aquellos, hermanas, que no van de acuerdo a la voluntad de Dios, todos aquellos que no hacen uno como son el Padre y Jesús, es como una casa dividida. Al no estar nosotros bajo la voluntad de Dios, es como ser una casa dividida y a su tiempo cae. Lucas 11:23. El que no es conmigo, contra mí es. Nota comparativa, hermanas. La Biblia nos enseña de cómo Jesús siempre ha existido y que no es un ser creado, hermanas, como lo somos usted y yo. Él siempre ha existido desde la eternidad y por la eternidad. Él es uno como su Padre, con su Padre. Jesús nos enseña que al estar nosotros unidas a Él, permaneceremos y no pereceremos con aquellas naciones que han desafiado la voluntad y el orden establecido por Dios, como sucedió con Sodoma y Gomorra. ¿Se recuerdan esa historia? Claro que sí. Hermanas, último verso. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones tu corazón y haces atento tu oído para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. Primera de Pedro 3:12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. El deseo de los humildes oyes, Jehová. Tú dispones su corazón y estás atento a tu oído, pero para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. Santiago 3:18. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. La paz os dejo, dijo Jesús, mi paz os doy, y yo no os la doy como el mundo la da. Hermanas, ¿qué tiene que ver el Salmo buscando a Jesús en los Salmos? Mucho, todo. Es maravilloso saber, hermanos, como nota comparativa, cómo nuestro Padre y cómo nuestro hermano mayor escuchan las plegarias de aquellos que son humildes y de aquellos porque nos va a guardar del mal. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y hacer atento tu oído para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. Entonces, hermanas, hay mucho que aprender todavía, hay muchos salmos más que se van a seguir viendo. Gracias por su tiempo y espero que esta clase haya sido de edificación para ustedes, como lo fue para mí. Que Dios los bendiga. Amén. Muchas gracias, hermanita Pali. Ese mensaje muy conmovedor. En realidad, el pensar en nuestro amado Jesús en la cruz, pero gloria a Dios que lo levantó de la muerte. Damos paso a nuestra amada Liliana. Amén. Gloria a Dios, hermanita. Gracias a Jesús que podemos tener esa dulce comunión, ¿verdad? Con Él. Dulce comunión la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Oh, yo siento en mí su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Allí quiero ir y con él morar, siendo objeto de su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo
en los brazos de mi Salvador. No hay que temer ni que desconfiar en los brazos de mi Salvador. Por su gran poder, Él me guardará de los lazos del engañador. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre de penas, salvo de dudas, en los brazos de mi Salvador. Amén, hermanas. Gloria a Dios y bendita su palabra. Bendiciones a todas. Gracias, mi amada Iliana. Damos paso a mi amada Jenny para que bendiga el mensaje recibido esta mañana. Claro que sí, hermanas. En realidad estoy emocionada, pero más que emocionada, ¿cómo se diría? Compungida, porque vemos el recorrido de nuestro Señor y vamos a orar en su presencia, en su recorrido por nuestra salvación. Oremos, hermanas. Padre amantísimo, gracias porque en esta mañana un grupo de tus siervas, Señor, y muchas, Señor, que aunque no están presenciales, Señor, están escuchando este mensaje, Señor, que tú has preparado. Que especialmente, Señor, que empezamos una semana laboral, tú nos recuerdas, Señor, en tus salmos, buscándole a Jesús, que el recorrido que Él tuvo, Señor, para nuestra salvación no fue fácil. Fue muy difícil, Señor, porque los hombres, Señor, quisieron destruir tu propósito, Señor. Quisieron destruir, Señor, lo que tú nos querías dar, el regalo, Señor, más maravilloso que es la salvación y la gracia. Pero, Señor, son tus planes y debemos vivir confiadas en ellos, Señor, porque tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro ánimo, Señor. En cualquier circunstancia, tú nos diste el ejemplo, tú nos diste el valor, Señor. Gracias por ello. Gracias por permitirnos ser parte de ti, Señor. Gracias por escogernos, aunque no merecemos nada, Señor. Pero somos merecedoras en tu amor y en tu misericordia. Te amamos, Dios. Amamos todo aquello, Señor, que tú pasaste. Amamos todo aquello que tú hiciste, Señor. Amamos todo aquello que sufriste, Señor. Tu sudor, tu dolor. Amamos todo aquello en nuestro corazón para decirte gracias. Gracias. No vamos a tener suficiente vida para agradecerte, pero en la que tenemos te agradecemos día a día. Y te pedimos que esa gracia llegue a más, Señor, a más personas. Que nos ayude, Señor, como vimos en esta mañana, Señor. Que la gente que no tiene esperanza, Señor, llegue a tener esperanza. Que la gente que no tiene, Señor, ayuda, llegue a tener ayuda. Y que nos use, Señor, para aquello que tú necesitas aquí en la tierra, Señor. Porque ese es el propósito, Señor, de tu muerte. Ser tus siervas. Ser, Señor, tus esclavas de amor, Señor, para hacer tu voluntad aquí en la tierra. Gracias por ello, Señor. Ayúdanos a mirarte en cada instante, Señor, y en cada cosa que pasamos, Señor. Y ayúdanos a ser, Señor, amorosos, amables, bondadosos como tú. En cualquier circunstancia, amar a nuestros enemigos, Señor. Amar a aquellos que no nos aman, Señor. Y ser bondadosos siempre, Padre. Que tu gracia nos alcance más que nuestros defectos y nuestros pecados, Señor. Gracias por ello y por tu maravillosa palabra y por la hermana que la expuso, Señor. Gracias porque le diste el corazón y la sabiduría tuya, Señor, para poder enseñarnos hoy, Señor, quién eres tú y quién serás siempre tú. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Amén, muchas gracias y gracias al Todopoderoso, ¿no es cierto? Esta mañana, gracias a mis amadas que están conectadas en Facebook, vamos a despedirnos y que podamos disfrutar esta mañana dándole gloria y honra al Rey de Reyes y Señor de Señores.